Biblia. Bueno, todos esos somos 14 en total, estamos acá conectados. Mi nombre es María Bonicato, soy la profesora titular de la materia Políticas Públicas, Planificación y Gestión. Tenemos alguna gente que, Romina Silva, está entrando ahora. A ver, que se me va. Vamos a ver, esperen un segundo, ténganme paciencia. Bueno, hay mucha gente, ahí la veo Emiliana viendo, así con la manito, no. Jimena Lagar, hola, yo no escuché, dice Ailín Guerrero, buenos días, desactivé la cámara y micrófono por mala conexión de internet, perfecto. Sabemos que hay gente que está teniendo dificultades para conectarse, hay ya 25 compañeros y compañeras que nos avisaron eso. A ver quién más está. Ahí Federico Orihuela dice, hola, no se escucha. Federico, ¿estás con audio? A ver, cuento un poquito para los que no han entrado o están entrando por primera vez. Ustedes tienen en la pantalla, abajo de todo, les va a aparecer a la izquierda un microfonito. Y ese micrófono, si lo tocan, se les va a expandir un pequeño mensaje en blanco que dice conectar por audio. Eso es lo que tienen que tocar para que pueda hacer. Mer, en todo caso, mandale a Federico por privado un mensajito para poder decirle lo que yo estoy diciendo, porque no lo escucha. Le mandé, ahí le mandé. Ahí le mandita, perfecto. A ver, Evelyn Sánchez dice que no escucha ni ve bien, y Victoria Mobilia acá apareció. Bueno, la idea, a ver si váyannos diciendo si por lo menos están escuchando todos y todas, o tenemos que seguir trabajando. Ahí Eugenia dice que ella escucha. A ver, vamos viendo entre todos. ¿Vos, Emiliana, escuchás? Emiliana Gallo, que te veo ahí con el mate, que me da ganas de tomar. No, me parece que no escucha. ¿Escuchás, Emiliana? A ver. Ahí está intentando conectar. Neira dice, escucha perfecto. ¿Cómo andás, Ivonne? Bueno, buenísimo. Vamos a tener que tener un poquito de paciencia hasta que todos y todas nos podamos encontrar en esta plataforma. Vamos, ahí Victoria Mobilia también escucha perfecto, bárbaro. Para que vayamos viendo entre todos y todas cómo usar esta plataforma para poder estar lo más cerca posible. Los teóricos se van a grabar, no importa, IPA, si están, vemos quiénes van hablando y en todo caso vamos. Sí, paciencia es lo que hay que tener, totalmente, coincido. Ahí una compañera plantea paciencia. Les decía, los teóricos los vamos a grabar, los van a tener en el aula web, en el aula virtual que tenemos preparada por la gente de educación a distancia y también por las integrantes de nuestra cátedra que estuvieron trabajando para que ustedes se puedan encontrar con los materiales, la bibliografía y etcétera, etcétera. Como todas y todos sabemos, es una situación donde vamos a tratar de hacer todo lo que podamos para estar lo más cerca posible en esta situación de coyuntura. No sabemos cuánto va a durar, entonces entendemos bueno, que tenemos que tratar de ver si podemos usar esta modalidad como una modalidad posible para estar lo más cerca posible y generar algo que para nosotras es muy importante, que es el encuentro, que podamos tener una interacción, que podamos escucharlos, que pueda aparecer con total libertad las preguntas que quieran, como intentamos hacer en los espacios presenciales todos los años cuando trabajamos en la materia.
Esta es una materia de quinto año, así que ustedes seguramente están arrancando hoy formalmente con las actividades de quinto. Van a tener también las actividades con el resto de las materias. Y bueno, como decían recién ustedes, entendemos que es una situación que tenemos que ir como, de alguna manera trabajando entre todos, entre todas, y ver si es posible, bueno, poder sostener de alguna manera en todo este tiempo estos encuentros, esta comunicación semanal a través del aula web. Y como decíamos ayer con Analía y con Mercedes, lo que nosotros ya tenemos probado es el contacto con ustedes vía mail. Entonces eso no nos tiene que dar incertidumbre. Ustedes saben que si nos buscan por el mail nos van a encontrar, en todo caso nos tienen un poquito de paciencia. Analía estuvo contestando un montón de inquietudes que aparecían en la cátedra, Mercedes, y yo no puedo tomar la próxima, no llegué. Lo vamos a extrañar. Sí, como dirías vos, el mate social. No, les decía que nos tengan paciencia porque a veces se tarda un poquito más. Ana está contestando los mails de la cátedra, Mercedes está con las tutorías, entonces bueno, ahí vamos. Ahí Federico Orihuela nos dice, conectando audio nunca termina. Ahí Federico, a veces lo que pasa es que depende de tu señal para que te conecte o no te conecte. A mí me pasó lo mismo recién cuando intenté hacerlo desde mi computadora, ahora estoy desde el celular yo. Estas son las cosas que vamos a ir chequeando, y muchos de ustedes saben que nosotras intentamos todo el tiempo como ir evaluando qué cosas funcionan y qué cosas no funcionan, y en función de cuánta gente se pueda conectar, cuántos no, bueno, vamos a ir viendo. ¿Cuántos participantes tenemos, Mer, ahora? Tenemos 18, pero estamos nosotras 3, o sea, 15 activos. Hay personas que tienen el micrófono anulado, no porque desde la moderación se lo haya anulado. Entonces esas personas como Karen, Aileen y Evelyn, que por alguna intervención nos podemos dar cuenta, no sé si nos están escuchando. Bien. Ahí en todo caso, Karen, Evelyn, si hay algún tema, acá Karen dice que sí, que ella escucha bien. Así que, y Evelyn escucha perfecto, sigue escuchando perfecto, genial. Sí, Evelyn dijo que lo decía, silenciaba entonces, para que no interferir con los ruidos. Bárbaro, bárbaro. La materia nuestra es una materia que nosotros también decíamos estos días cuando nos juntábamos para preparar las clases, el inicio de las clases. Es una materia que justamente nos da elementos teóricos, elementos metodológicos para poder comprender situaciones como las que estamos viviendo. Es una materia que justamente trabaja sobre el concepto de política pública, un concepto que hoy, todos estos días, se ha estado escuchando todo el tiempo, digo, en los medios de comunicación, en las charlas que uno va teniendo, que todas y todos vamos teniendo, en los WhatsApp, bueno. También otra de las palabras clave, por decirlo de alguna manera, de la materia, como lo dice su nombre, planificación y la gestión. Y nosotros entendemos que la planificación y la gestión son dos operaciones, dos acciones, decimos nosotras, que justamente se vinculan en cómo hacer que la política pública tenga una orientación estratégica, y cómo la política pública pueda ser sostenida por personas, por equipos, por decisores, que sean capaces de sostener esa política pública que se ha definido en una coyuntura determinada. Para que haya política pública, decimos nosotros, y esto lo vamos a ir trabajando a lo largo del año, tiene que haber Estado. No hay política pública sin Estado.
porque se necesita un Estado para poder definir y sostener política pública. Pero también pensar que el Estado es el único actor de la política pública es un error, porque hay Carlos Vilas, que es un autor que ustedes ya tienen algún texto para leer, digo que a nosotros lo seguimos mucho a Carlos. Él dice que la palabra política pública tiene una parte, justamente, que es la parte pública de la política, que es comprender que los actores sociales forman parte de la construcción y de la implementación de la política pública. Por eso es pública. Lo público tiene que ver con el bien común para todos y todas, en este caso de un territorio. Y lo que nos está mostrando la pandemia es que, bueno, que en este caso las decisiones que se tomen en las acciones que se tomen para abordar un problema público, como es la pandemia en este caso, no solo involucran un país, sino que involucran al mundo entero. Y esta situación también nos permite ver cómo los estados tienen decisiones, toman decisiones diferentes, y cómo los estados los vemos en tiempos diferentes, o sea, Europa, Asia, todas las decisiones que se van tomando son distintas en algunos casos y similares en otras. Entonces entendemos que es una coyuntura privilegiada en este punto para poder sacarle el jugo a la materia, poder conceptualizar qué es una política pública, cuáles son los elementos que la constituyen, y después poder meternos en otras dimensiones de la materia que tiene que ver con lo que sucede en las organizaciones hacia adentro. En la cátedra miramos mucho cuáles son esas organizaciones públicas gubernamentales, cuál es ese mapa de actores en el marco del cual la política pública se diseña y se implementa, y decimos nosotros, hacemos Zoom, nos metemos para tratar de comprender cuál es esa dinámica de las organizaciones. Por eso ustedes, cuando lean el programa, y los invitamos a que bajen del aula el programa de la materia para este año, que lo puedan leer, que puedan identificar cuáles son los módulos que proponemos. Les decía entonces, se van a encontrar con varios módulos. El primero, que es el módulo de política pública, el segundo, que es el módulo de organizaciones, el tercero, que tiene que ver con planificación, y el cuarto, que tiene que ver con gestión. 4 módulos donde vamos a ir haciendo zoom de lo más grande a lo más pequeño en el sentido cotidiano, digo, cuando decimos cotidiano, decimos la gestión, es lo que sostiene el día a día de la planificación, y esa gestión y esa planificación aparecen o se dan en organizaciones, y de lo que hablamos es de política pública. Entonces, lo que les proponemos para poder empezar a encontrarnos es primero saber que tengan la plena seguridad que vamos a ir de a poco. Para nosotras que somos de 30, 40 y 50, andamos por esas edades, usar estas herramientas también es todo un aprendizaje. El otro día nos reíamos mucho con una imagen que no sé si la vieron, que anda circulando en las redes, que es un conjunto de dinosaurios de distintas especies que están tratando de armar el aula virtual. Bueno, un poco así nos sentimos. Y después estas cosas de romper modos, ¿no? Porque si bien creo que todos y todas, o mucha gente usa los videitos o los chats para conectarse coloquialmente, toda la universidad tiene tendencia en usar esas herramientas para estos espacios, que son espacios más académicos. En esta situación nos agarra en nuestras casas, o nos agarra en los lugares donde estamos compartiendo con nuestras familias, con nuestros amigos, amigas, en la pensión donde vivo, bueno, en los distintos lugares donde cada uno habita. Entonces es también como toda una cuestión, como uno abre ese mundo de lo privado a este espacio público. Entonces ahí también
siéntanse con libertad de poner los videos, abrir la cámara, por decirlo de alguna manera, o también poder escuchar nada más. Digo, eso es una cosa que es una libertad de cada uno y cada una, y que vamos a ir, como les he dicho varias veces desde que arrancamos, de a poquito. Estamos usando esta herramienta Zoom con una versión gratuita, que dura solamente media hora, un poquito más, que Mercedes y Ana han abierto para hoy, para encontrarnos por primera vez con ustedes. Pero la universidad ha incorporado algunas licencias, entonces desde el miércoles que viene vamos a tener la posibilidad de tener nuestro propio ID como cátedra para poder usarlo en los dos espacios de teóricos, en el espacio de las 8 de la mañana y en el espacio de las 4 de la tarde. Va a ser el mismo, o sea que se van a poder meter a la mañana o a la tarde. Para nosotros siempre la posibilidad de los teóricos en espejo nos permite que ustedes manejen los horarios. Bueno, ahora con esta situación obviamente es diferente, pero digo, van a tener la posibilidad de estar en cualquiera de los dos, con lo cual estén atentos y atentas, porque vamos a poner en la cátedra virtual el nuevo ID para el miércoles que viene, y también le vamos a mandar el mensajito por Zoom, como hicimos en los dos contactos anteriores. Nosotros estamos, a ver si se ve bien, nosotros estamos iniciando acá, hoy, y ya vamos a tener para el que viene, acá, el último del año, vamos a tener seguro. Ustedes van a encontrar en el aula web los listados de cuáles son los prácticos en los cuales se anotaron, y también las docentes con quienes van a trabajar durante todo este tiempo, durante todo este año. Entonces la idea es que se empiece a generar un contacto más fluido entre los equipos de docentes y ustedes, con lo cual, insisto con esto, estén como muy atentas y atentos a cómo vamos a ir encontrándonos en estos días. Hay un primer texto que me gustaría sugerirles, y después me gustaría también que si alguna de ustedes o alguno de ustedes quiere preguntar algo, poder abrir un poquito, ya que somos poquitos a la presentación de ustedes, en los minutos que nos quedan. Este texto de Meny Twining, el marco conceptual, se los muestro, a ver si se llegan a ver. ¿Se ve? Más o menos. Ver, pone cara de más o menos. Bueno, si alguno tiene computadora, capaz que lo veo un poquito mejor, ahí lo acerco un poquito más. Bueno, el marco conceptual es un texto muy sencillo. Tenemos dos textos para trabajar el concepto de política pública. Yo les recomiendo empezar por por el de Meny Twining, donde se van a encontrar el concepto de lo que es la política pública. Sí, puedo repetir el autor. El autor son dos autores, son dos franceses, se llaman Meny, esperen que me pongo los anteojos, Meny, y Twining, Thoening, ahí va. Meny Twining lo que hacen en este texto es trabajar el concepto de política pública, definen la política pública. En la página 206 de la fotocopia que ustedes tienen, todo lo que hacen ellos es trabajan en la página siguiente características de esta política pública, y dan un conjunto de características, 5 para ser específica. Acá Mer dice que está subido al aula virtual, para que lo puedan bajar o ver desde ahí. Las características que tiene esta política pública justamente tienen que ver con cómo nosotros podemos identificar, cómo podemos chequear que estamos ante la presencia de una política pública. Entonces nos parece que
para trabajar el miércoles que viene, ir un poco más en profundidad, sería súper interesante que ustedes, en el marco de esta situación de la pandemia, pudieran identificar cuál es el contenido, cuál es el programa, cuál es la orientación normativa. Hay un factor que siempre cuesta mucho como poder no compartirlo, sino explicarlo y que se entienda que una política pública supone un factor de coerción. Digo, hay una parte donde la población no define, sino que lo que hace es obligar de alguna manera a un sujeto o una sujeta, y creo que esta situación nos muestra con absoluta claridad, y sobre todo con lo que tiene que ver con la cuarentena y el quedarse en casa, de lo que supone ayudarnos a comprender un momento coyuntural para la política pública argentina muy interesante, porque vamos a ver que hay un montón de elementos y factores de lo que están pasando estos días, que como al principio nos van a permitir identificar mecanismos de planificación y mecanismos de decisiones de política pública con absoluta claridad. Me gustaría escucharlos. ¿Cuántos somos, Mer, ahora? ¿Seguimos siendo 15? ¿18 en total? 19. 19. Bueno, 16. Bueno, alguien, entonces tenemos alguien que se ha conectado nuevamente. Me gustaría la que quiera, el que quiera y pueda, que compartiera con nosotros cuál es la expectativa sobre esta materia, y bueno, también obviamente está abierto para que podamos compartir, bueno, esto de lo que se está pasando, ¿no? Digo, pero tratando de centrarnos en esto de cuál es la expectativa sobre la materia. Así que abrimos a la que quiera. Tienen ahí una función, el Zoom tiene una función abajo de todo, cuando dice más, en los puntitos, que es levantar la mano. Pueden usar esa modalidad, que es la modalidad que tiene el sistema para poder que Mercedes, que es quien está administrando la reunión, pueda darles la palabra, y si no también tener la posibilidad de levantar la mano así en la versión más simple, porque como son poquitos todavía, lo podemos hacer. Así que abrimos un ratito a las o los que quieran compartir. A ver quién se anima. Estamos acá, para los que no están con video, que no están viendo. Victoria pidió la palabra. Victoria, ¿se escucha? Una manito por ahí era acá. Victoria, lo que no tiene es el audio. Sí, no aparece conectado. Ahí está, Victoria. A ver, Victoria, si... Ahí algo le pasa a Victoria con el audio. El sistema de Zoom lo que hace es que cuando empiezan a hablar, se puede ver cuadradito. No sé cómo están viendo ustedes, pero hay como dos posibilidades. Ver solamente a quien está hablando, o también pueden girar la pantalla para la derecha, y ahí se empieza a ver más gente.
de a 4 te va mostrando en el celular. No sé, Anita, ¿vos estás con la compu o con el celular? Con la compu. ¿Con la compu? Sí. ¿Cuánta gente ves vos? ¿Ves más Yo, o 4 también? no, por pantalla veo 20. Ah, bien, perfecto. También. Bueno, el que está en la compu, entonces nos pueden estar viendo a todos. A ver si ahora logramos alguien que... Se escuchó bajito algo. Sí, algo se escuchó. Incluso parecía un niño o una niña. Un clásico de estas situaciones cuando uno está en la casa y tiene niños pequeños o niñas que a uno se les suben y aparecen en la pantalla y se ven y les gusta, etcétera. Así que bueno, si hay alguien con niños, no hay ningún problema. Ahí Victoria dice que tiene el audio desactivado. Por ahí es la configuración de la computadora o el celular. Te perdí un poquito a vos, Mer. Creo que Victoria, que es quien había levantado la mano, avisa que tiene el audio desactivado. Ah, bien. Bueno, Igual perfecto. en la ¿Alguien pantalla más? figura como activado. Sí. Bueno, no nos preocupemos. Digo, lo que todas tenemos que saber, todos tenemos que saber es que estas herramientas las vamos a ir aprendiendo de a poco, así que no nos preocupemos por... Acá dice Victoria que va a escribir por chat. ¿Alguien quiere escribir por chat también? Digo, quiere una posibilidad. Ahí estábamos en la cátedra, algunas decíamos que iban a usar más el video y otras decíamos que iban a usar más el chat. Entonces también está bueno para ver con qué nos sentimos más cómodas y más cómodos. También digo, si hay algún tipo de preguntas sobre la cursada, sobre los prácticos, alguna cosa que quieran saber, que nosotras podamos estar explicando, planteando en este momento, también es el momento que tenemos para hacerlo. Por ahí decir que, porque queda poquito, decir que en el aula nosotros la vamos cargando de a poco y que donde figuran los participantes, de a poco les va a ir apareciendo, es que les va a ir apareciendo en qué grupo están, en qué comisión están al lado de su nombre. Entonces después ya las que estamos en cada uno de los prácticos, a cargo de cada uno de los prácticos, nos vamos a ir comunicando con ustedes. Pero eso lo vamos haciendo de a poco porque hay que hacer uno por uno. Y vamos también constatando con la lista del SIU y demás. Así que, bueno, anoche empezamos y entre hoy y mañana eso estará listo seguramente. De todas maneras, se pueden comunicar, si no saben cómo comunicarse por el aula web, se pueden comunicar por el correo de la cátedra, que bueno, que estos días se estuvieron comunicando varios y varias por ahí. Es admitrabajosocial@yahoo.com. Quedó con el nombre anterior de la materia. Ahí Mercedes lo puso, lo escribió. Sí, ahí digo, Mercedes le contestaba a Evelyn sobre los textos que vamos a trabajar son los mismos, ustedes tienen divididos en textos obligatorios y textos complementarios, igual lo vamos a ir trabajando por acá y lo van a trabajar en los prácticos, y también con lo que decía Victoria, de bueno, que no le tenía mucha fe a este espacio, realmente creo que es un espacio potente, que va a depender de cómo lo usemos entre todas y todos, así que está buenísimo que arranquen a participar. Yo siempre digo en los teóricos, me quedo sin voz, siempre digo en los teóricos que
me angustia mucho cuando uno pregunta y se hace silencio, ¿no? Entonces uno como docente te sentís como que no sabes qué hacer, que los minutos son eternos, etcétera, etcétera. Y bueno, acá también pasa lo mismo, ¿no? Cuando uno siente que estamos todos en silencio y que hay que empezar a interactuar, así que bueno, como decía, es un aprendizaje para todas y todos. Tenemos un montón de gente más, 30 y pico de participantes en este momento. Vamos a intentar ir ajustando el horario, pero tranquilos y tranquilas, porque después lo pueden revisar en la grabación. Eh, el próximo miércoles vamos a arrancar a las 8 en el teórico, y vamos a arrancar justamente con repasar de alguna manera estos conceptos de qué es una política pública, y vamos a repasar también el concepto de... bien, María, el genial acá concepto también que nos de se dicen que no se cortó tildó ahí. tanto. En ese sentido, ¿cómo? El concepto de se cortó un Les poquito. decía que en ese sentido, cuando ustedes tienen video, obviamente a veces la conexión requiere como de más velocidad. El escuchar siempre es más rápido. Entonces váyanlo manejando a ver cómo va funcionando en las casas de cada uno, en los lugares donde estén. Entonces acá, como decía Mer, bueno, vamos a repasar qué es una política pública, vamos a repasar el concepto de Estado. Muchos de ustedes vienen del plan nuevo, entonces eso también nos coloca en una situación diferente a lo que era el plan viejo, que no teníamos una materia donde se trabajaba qué es Estado, las características que tiene que tener un Estado para considerarlo de esa forma. Y vamos a tratar de identificar entre todos y todas estas características, estas 5 características que yo les decía hace un ratito, de cuándo podemos estar considerando una política pública. Algo que les va a servir tiene que ver con empezar a identificar que siempre una política pública está conformada por actores sociales, está vinculada con actores sociales, y esos actores sociales, en términos de Carlos Matus, que es otro autor que desde la cátedra vamos a trabajar muchísimo, plantea que un actor social es aquella persona, personalidad, grupo, que controla algo, que controla algún tipo de recurso. Cuando uno es un actor, cuando controlas algún tipo de recurso. Entonces, fíjense cómo todas estas horas que nos pasamos todos y todas frente a la tele, tratando de entender, comprender qué es lo que está pasando, aparecen todo el tiempo nuevas actualidades, nuevas personas o nuevos grupos para poder tener en cuenta cuando pensamos esto de qué es una política pública. Estén atentos, atentas a esto para poder registrarlo. Bueno, se nos acaba el tiempo de la gratuidad. La gratuidad es de poquitos minutos, de 40 minutos, así que se va a cortar la sesión. Los invitamos fuertemente, 48 participantes tenemos, así que genial.